Bueno, quiero recordarte que esta semana es la Semana Santa y se ven películas de Jesús en algunos canales, aunque ya casi la gente no ve televisión, ¿verdad? En estos tiempos la gente publica cosas, podemos publicar, compartir de Jesús a través de las redes y es importante recordar a qué vino Jesús. Jesús es un personaje de la historia, estamos en el año 2022 después de Jesucristo. Jesús hizo milagros, Jesús fue lleno de compasión, Jesús transformó el mundo. Y estamos en nuestro corazón como cristianos agradecidos por este día especial. Yo sé que a veces hay tradiciones como la Cuaresma, que nos preparamos con anticipación, anticipando esta fecha. Algunos no comen carne, ¿verdad? Y solo comen pescado en nuestra tradición de antes. Sin embargo, no hay nada en la Biblia que te diga que no comas carne. Solamente lo que Dios quiere siempre es nuestra obediencia, nuestro corazón sintonizado con Él. Y Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Semana Santa recordamos esa ocasión. De hecho, hoy recordamos que Jesús entró a Jerusalén, la ciudad principal de Judea, la ciudad donde estaba el templo de Dios. Y cuando entró, la gente estaba consciente que Jesús había hecho milagros en Galilea, se escuchaba de su amor, de su compasión, de su autoridad al enseñar, que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los líderes religiosos de su tiempo. Y cuando Jesús entró, la gente tenía una expectativa de ser rescatados por Dios en medio de estar oprimidos por un gobierno extranjero como lo era Roma, que tenían que pagar tributo y tenían que estar sometidos a un país extranjero. Y cuando Jesús entró, la gente empezó a cortar ramas de palmas, de árboles y a decir Hosana, Hosana, que en arameo significa sálvanos ahora, rescátanos ya, rescátanos ya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocemos que los milagros que tú has hecho son impresionantes y que Dios está contigo. Bendito seas. Y la gente gritaba con emoción y Jesús venía humilde, Salvador, montado en un asno, entrando a Jerusalén. ¿Y quién iba a decir que cuando tuvo este recibimiento, la gente después, instigada por los líderes religiosos que tenían celo de Jesús, que sentían envidia de Jesús y que Jesús no les daba por su lado, sino que llamaba al pecado, pecado, a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Y empezaron a rechazar a Jesucristo y trajeron delante de las autoridades romanas la acusación de que él era un Mesías falso que estaba buscando quitarle la autoridad al rey que era el César, el gobernador de Roma. Y Jesús injustamente fue llevado y Poncio Pilato dijo, no encuentro ningún mal en él. No veo nada que sea digno de hacerle daño. Y la gente gritó una semana después de hoy que entró Jesús. Empezó a gritar la gente, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y vemos la agonía de la cruz, donde Jesús en la cruz, después de haber sido golpeado 39 veces en su espalda y desfigurado, pedazos de carne que salían de su espalda, él clama al cielo en su humanidad y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego hay un delincuente, un criminal que está a un lado y se burla de Jesús y el otro se da cuenta que está en la misma condición y voltea a ver a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y algo maravilloso porque hubo un arrepentimiento en la hora de la muerte en este criminal y Jesús lo voltea a ver con amor y le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, en la presencia del Padre. Y luego vemos que Jesús clama con gran voz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos que los pecados de nosotros, tus pecados y los míos que nos separaban de Dios, caen en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente tira su último aliento, su último respiro y dice, todo está cumplido. Consumado es, he cumplido la misión que me fue dada, que fue rescatarnos de nuestros pecados, ser ese cordero que en el antiguo Israel el sumo sacerdote presentaba en el día del perdón, recordando que al ser derramada esa sangre, nosotros al darle la espalda al Dios que nos dio la vida merecíamos la muerte.
todo está cumplido. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el Señor expiró. Eso es lo que celebramos o recordamos esta semana, el amor de Dios por nosotros. Nuestra salvación es gratuita para nosotros, pero no fue gratis. Costó la muerte de Jesús, la humillación del Hijo de Dios, viniendo a este mundo para morir por nuestros pecados. ¿Para qué vino a morir Jesús? Hay un versículo que sumariza por qué vino a morir Jesús. Y Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Lean conmigo la siguiente parte, por favor. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesús? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es muy, muy fuerte, porque ¿cuántos de nosotros nos consideramos seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesús, que amamos a Jesús? ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? Ok, bueno, ¿quién es nuestro ejemplo a imitar? Cristo, Jesús. ¿Y a qué vino Él? A servir. ¿Cuántos de nosotros somos serviciales? Humanamente, en nuestra carne, en nuestra humanidad, la mayoría de las personas quieren ser servidos y no quieren servir. Y no saben un gran secreto de la vida, que uno de los más grandes secretos de la felicidad del ser humano, porque el ser humano busca ser feliz, y busca ser feliz con la aceptación, con el dinero, con el poder, pero uno de los más grandes secretos de la felicidad es tener un corazón agradecido, encontrar razones por las cuales tener gratitud, y sobre todo tener gratitud con Dios que se vuelca en una vida de aprender a servir a otros. Cuando tú sirves a otros, te olvidas de ti mismo. Y no se trata tampoco de que descuides áreas de tu vida, porque ese es un defecto también. Hay gente que sirve a todo el mundo y no ha puesto en orden áreas de su vida. Eso es un balance entre los dos. Tenemos que atender asuntos de nuestra vida que necesitan ser sanados, pero vivir para servir, porque el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque este pasaje dice, porque ni aún ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? La Biblia tiene lenguajes raros. Cuando nos acercamos y somos nuevos cristianos, vemos el Hijo de Dios. ¿Y cómo que el Hijo de Dios? ¿A poco Dios tuvo un hijo, un bebé? ¿O el Hijo del Hombre? ¿Cómo que el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, por ejemplo, el profeta Ezequiel utiliza mucho Dios con Ezequiel mostrando su humanidad y su dependencia de Dios. Pero en el caso de Jesús, cuando se le llama a Jesús el Hijo del Hombre, es lo opuesto. El Hijo del Hombre es una palabra que denota su divinidad, que siendo Dios se hizo hijo de hombre, nació del seno, del vientre de la Virgen María, vino y nació como un hombre, siendo Dios. Por eso es el Hijo del Hombre. Sin embargo, hay un pasaje que a todos nos va a impresionar cuando no tenemos mucho tiempo leyendo la Biblia, y vas a entender por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. En Daniel 7:13, Daniel tiene una visión en la noche sobre el futuro de las naciones y del pueblo de Dios. El libro de Daniel es impresionante porque profetiza los imperios venideros después de Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Y Daniel ve esos imperios, Roma, y ve después de esos imperios que viene un imperio que su reino no tendrá fin jamás, que es que en medio del imperio romano nace Jesús de Nazaret. Y dice Daniel 7:13, vi que venía entre las nubes uno como ¿qué? Como hijo de hombre. O sea, Daniel estaba viendo una imagen del cielo, y obviamente en el cielo veía seres celestiales, veía cosas impresionantes de Dios sentado en su trono, así como un rey anciano, sabio, poderoso, sentado en su trono reinando. Y dice que entre las nubes vio uno como hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano. En su visión el anciano representaba a Dios en su poder, centrado en su trono, en su sabiduría. Pero había alguien que siendo divino tomó forma de hombre, era como hijo de hombre y tuvo humanidad y un cuerpo físico. Está anticipando la venida del Señor Jesús 500 años antes de que Jesús nazca en este mundo. Eso es lo que hace el cristianismo diferente a otras religiones. Dios ha hablado y lo que Dios dice se cumple. Y porque Dios ha hablado y ha prometido, nosotros tenemos la esperanza que lo que Él ha dicho es cierto. Y tenemos que vivir sabiendo que algún día Cristo va a volver y que algún día vamos a morir nosotros y que tenemos que estar listos para enfrentar la eternidad y saber que podemos tener vida eterna a través de Jesucristo.
Y dice Daniel 7:14, y le fue dado a este hijo de hombre, ¿qué le fue dado? El poder, la gloria y el reino. Y gente de todas las naciones y lenguas, gloria a Dios, aquí estamos. Amén. ¿Cuántas naciones hay aquí? Quizá habemos unas por lo menos 15 o más países reunidos en este lugar. Y dice que le servían. Su poder es eterno, no tiene fin. Y su reino jamás será destruido. Daniel vio a uno como hijo de hombre, un ser divino vestido de humanidad, que le es dado poder, gloria, y que su reino es eterno y no será jamás destruido. Bueno, ¿tiene poder Jesús o no tiene poder? Jesús tiene todo el poder. Dice la Biblia que nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho sin Él. Dice Juan capítulo 1, verso 3, y también Colosenses 1:15 dice y 16, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, quien tiene el poder eterno, la gloria y un reino que jamás será destruido, ¿vino a qué? A servir. Fue avergonzado, sí, fue avergonzado, fue insultado. El hecho de haber sido desnudado en público es una humillación súper grave. Latigado, abofeteado y crucificado por amor. Es tremendo lo que Jesús vino a hacer, que esta semana nuestro corazón debe estar meditando y reflexionando. Y yo te animo que en tu diario vivir y en tu caminar con Dios y en tu tiempo de oración, tú le digas: Señor, gracias por tu sacrificio, Padre. Ayúdame a aprender en mi vida a ser una persona humilde que aprende de ti, Señor. Jesús, siendo el Rey de la Gloria, sufrió todo esto por amor. Bueno, vamos a ver el inicio de este versículo que nos dice para qué vino Jesús. Estaba Jacobo y Juan y le pidieron a Jesús, que en uno de los evangelios dice que su mamá se acercó a ellos, en otro dice que fueron ellos, y los evangelios nos dan fotos de diferentes situaciones que sucedieron. Quizá la mamá de Jacobo y Juan estaba con ellos, y Jacobo y Juan, y se acercó a Jesús, y al ver que Jesús era el Mesías de Dios, que hacía milagros, que devolvía la vista a los ciegos, que hacía que los cojos caminaran, se acercó y le dijo: por favor, tenemos una petición para ti, Señor. Te pedimos que cuando venga tu reino, que uno de nosotros pueda sentarse a tu derecha y otro a tu izquierda. Queremos tener un lugar junto a ti. No dudo que Jacobo y Juan amaban profundamente a Jesús. Recuerda que Juan era el discípulo al cual Jesús amaba, era más jovencito. Probablemente Jesús tomó un cariño especial. Es posible que haya sido su primo hermano del Señor Jesucristo y había una cercanía muy especial. Pero los demás, cuando escucharon eso, los demás apóstoles empezaron a sentir mal. ¿Cómo te hubieras sentido tú si de repente alguien llega y te hace un lado y te dice: oye, cuando pidas las hamburguesas me las das a mí, pero no le des a ella, ¿no? O sabes que ponme a mí en un lugar de honor. O sea, tú dices: oye, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Yo qué? Es como si llegan tus hermanos y le dicen a tu mamá: déjame la casa a mí. Y pues, ¿yo qué? Yo también soy hijo, yo también soy hija, ¿no? Te sientes desplazado. Y empezaron a discutir entre ellos: oye, pero ¿cómo se te ocurre pedirle eso? Qué bárbaros, y a espaldas de nosotros. Y Jesús les pone un alto a su discusión y les dice: ustedes saben que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen los gobernantes, los líderes políticos? Se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Fíjate, en vez de ver la gente como un medio para cual servir a las personas, para buscar su beneficio, lo que hacen es buscar servirse de la gente, usar a la gente para que la gente logre llevarlos a cumplir sus sueños de tener poder. Se enseñorean de la gente. Y dice en el verso 43 y 44, pero entre ustedes, ¿qué dice Jesús? No es así. ¿Cuántos de ustedes son jefes de algún negocio o tienen algún negocio propio o tienen algún empleado? Bueno, gracias a Dios por tus vidas. Se necesita buenos jefes cristianos. Yo sé que encontrar gente confiable, responsable no es nada fácil. Cuando uno es jefe, cuando uno es líder, a veces los empleados te sacan canas verdes. Y a veces, si tú eres empleado, también tienes jefes que son malos y que son déspotas y que te ponen mucha presión y no saben el esfuerzo que tú estás poniendo y no te reconocen. Hay de los dos lados, ¿no? Descuido de los dos lados.
Pero Dios quiere que si Dios nos permite ser dueños de un negocio, tener empleados, que seamos empleados considerados, amorosos o justos con nuestros empleados. Hay un límite donde si tu empleado fue irresponsable, dices eso no está bien y pones un límite. Esa es la última advertencia que te doy. Llegaste tarde, quedaste mal en el trabajo. ¿Sabes qué? Estás haciendo esto que no está bien y ya te lo he explicado muchas veces. Te voy a dar una oportunidad más. Ser un buen empleado, un buen jefe no significa que pasas por alto que alguien te esté perjudicando en tu negocio por ser irresponsable o por tener un mal carácter, ¿no? Uno puede poner límites, pero Jesús nos da el ejemplo que dice que entre nosotros no debe ser así. Y me pongo a pensar también que algunos, por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios puso roles en el matrimonio, que el hombre, Dios por eso lo hizo más fuerte, para proveer, para ir en el pasado, para salir a cazar animales, para salir a trabajar la tierra, para proteger a su familia de ladrones y de gente que quería causarles daño. Y la mujer generalmente tenía bebés y como madre tenía que alimentar a sus bebés porque no había fórmula para alimentar a los bebés. La mamá generalmente estaba más en casa y por eso Dios dice que las mujeres deben respetar a sus maridos. Y los hombres tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hay unos roles que, claro, antes de la revolución industrial, antes de que ahorita las mujeres tienen educación, son elegidas a ser inclusive presidentes de países enteros, pero Dios, algunos maridos llegan y dicen, mira, aquí dice vieja, dice, ¿no? Aquí dice Efesios 5 que la mujer debe estar sujeta. Sí, debes estar sujeta y aquí sujétate, ¿no? Sujétate porque yo soy aquí la cabeza. Oye, la sujeción es algo voluntario y es por amor. Tú no puedes sujetar a nadie a la fuerza. Eso es Dios hablando con su esposa y diciendo, hey, respeta el esfuerzo de tu esposo y respeta su liderazgo de que se está esforzando por trabajar. Claro que en estos tiempos hay mujeres que trabajan igual que el marido no ayuda a nada en la casa, que encima cuidan a los hijos. Y luego dicen, pero la Biblia dice que esté sujeta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al aplicar la Biblia, pero el punto es de que hay gente que dice, no, es que yo soy el que manda, ¿no? En realidad, el liderazgo de Jesús fue un liderazgo donde Jesús amó a su gente, de tal manera que la gente quería seguirlo, ¿sí? Si tú quieres ser un esposo que tu esposa te respeta, date a respetar, respétala tú y ámala y cuídala. Claro que hay mujeres que no respetan a su esposo, aunque su esposo se está esforzando y van a dar cuentas a Dios de esa mala actitud. No están agradecidas por el marido trabajador que tienen. Está mal. De los dos lados a veces hay fallas y abusos y cosas que tienen que ser corregidos. Pero al ver esto en Jesús, si tú eres líder, si hay alguien entre nosotros que tiene aspiraciones en la política o alguno de tus hijos, porque se necesitan políticos cristianos. El reino de Jesús no es de este mundo. Pero en teoría la política es el arte de gobernar bien y el arte de cuidar del bienestar del pueblo, de la gente. Y se necesitan políticos cristianos, gente con valores de Dios para guiar al mundo tan caótico en el que vivimos en nuestros tiempos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y si es así, necesitamos aprender los principios de Jesús. Que Jesús, siendo el Señor de la gloria y eterno y con un reino que no tiene fin, vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Si tú eres uno de esos maridos machistas que quieres que la mujer se sujete, la pregunta es, también dice ahí en Efesios 5:22, sujétense unos a otros, ¿no? La pregunta es, ¿respetas las opiniones de tu esposa? ¿La ves como una compañera de vida que Dios te ha dado para caminar de la vida juntos? ¿O eres una persona egoísta que solo quieres que se haga lo que tú quieres? Y también puedes ser una mujer egoísta que manipulas a tu esposo y quieres que se haga solo lo que tú quieres. Y eso está súper mal. De los dos lados está mal. El liderazgo verdadero es un liderazgo que es cuidadoso de tomar en cuenta la vida de las otras personas. Y aquí Jesús nos dice que entre ustedes no debe ser como entre la gente que no conoce a Dios. No debe ser así. Sino que cualquiera que desee llegar a ser grande, será que su servidor. Híjoles, ¿no? Algunos dicen, no, es que yo tengo aspiraciones, quiero lograr cosas. Qué bueno que nuestros jóvenes, que sus hijos de ustedes, nuestros hijos, quieran tener aspiraciones grandes, que salgan caricaturistas, que salgan gente en la industria del entretenimiento, que en vez de llenar basura y cosas tóxicas en la mente de los niños, que sean creativos, así como fue el Chavo del Ocho, ¿no? Como fue
Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, o como fue, que por lo menos era algo de entretenimiento familiar sano, ¿no? Ahora, y cuánto más que metan principios y valores del respeto de la familia, de Dios. Pero en nuestros tiempos, de verdad que hasta en las caricaturas les están metiendo basura a nuestros hijos y a veces ni en cuenta tenemos lo que les están dando. Entonces, ¿quieren llegar a ser grande? Bueno, ¿qué dice Jesús? Debe ser servidor. Y el que desee ser el primero sea siervo de todos. Entonces, si tú tienes aspiraciones de grandeza, empieza a servir a tu esposa. Mi amor, no te levantes, te traigo el agua. ¿Te preparo un cafecito? ¿Sí? Mi amor, hoy voy a cocinar yo. ¿Quieres en tu trabajo? Son tus empleados. Mirna, te traigo un vaso de agua. Gracias por estar a tiempo. Muy buen trabajo el que hiciste. Oye, ese es un jefe que los empleados van a amar, que no se van a querer ir de trabajar para ese jefe. ¿Por qué? Porque es un buen jefe. ¿Sí o no? Y políticos que atienden a la gente con humildad. ¿Qué busca la gente que quiere ser grande en nuestros tiempos? Busca respeto. No, es que yo quiero que me respeten. El respeto se gana, no se exige. Claro, a veces con los niños sí tienes que decirles me respetas, ¿no? Pero y explicarles por qué. Porque yo te proveo en la casa, porque soy tu papá, tu mamá, que Dios puso para guiar tu vida y se va a hacer porque Dios te puso como papá. Algunos de nosotros cambiamos el rol y ponemos, ¿qué quiere mi chiquito lindo, precioso? No quiere ir a la iglesia, quédese en la casa. Y la escuela, tienes que ir a la escuela. No, sí tienes que ir a la escuela, pero la iglesia, bien, gracias. No quiere ir el chiquito que no vaya, no hay que forzarle. Mientras vive en esta casa, va donde la familia va. Y aunque quiera que no, la fe viene por el oír por la palabra de Dios y le va entrando algo cuando sea grande, se va a acordar de eso que le entró, de que hay un Dios que le ama y que cuando uno se aleja de Dios se va a dar de garrotazos y golpes en la cabeza por haber desobedecido a Dios y se va a acordar, hay un Dios y va a decir, Diosito, ayúdame, ahí donde está. Entonces, no dejes que tus niños sean los líderes sobre tu casa. Tú eres el líder. Ámalos, respétalos, pero sé un líder. Dios te puso como líder. Y el liderazgo no es que seas tan débil que todo el mundo decide por ti. El liderazgo es que tomas en cuenta las opiniones, pero haces lo que es correcto, aunque no sea fácil, y amas a la gente y estás con un corazón que quiere servir a la gente, que quiere servir a tu familia, a tus empleados, a los demás. ¿Qué busca la gente cuando busca el poder? Busca respeto, busca riquezas, busca reconocimiento, busca poder. Bueno, te digo algo, Jesús, lo que hoy recordamos esta semana, Jesús tenía respeto, tenía riquezas, tenía reconocimiento y tenía poder, todo el poder. Y sin embargo, lo dejó todo por amor. Eso es lo asombroso de Jesús, que Él vino a rescatarnos de nuestros pecados, que pecado significa que tú y yo hemos desobedecido a Dios, que hemos hecho lo contrario a la voluntad de Dios, que hemos sido egoístas, orgullosos, vanidosos, vanos, ingratos, y que aún así Dios, siendo pecadores, nos amó tanto que envió a Jesús para morir por nosotros, para dar su vida en una cruz y pagar nuestra deuda que teníamos con Él, porque la paga del pecado es muerte y habíamos pecado contra Dios. A través de las generaciones de la humanidad, el ser humano quiere reconocimiento y poder. Quiere poder hacer lo que se le da la gana. Quiere poder tener lo que sueña y quiere tener. Quiere poder alcanzar sus metas, sus sueños, tener dinero, tener recursos, que no le falte nada. Y cuando uno va a la Biblia, uno puede encontrar en Génesis 3:5 que Satanás llega y le dice a la mujer, ¿sabe Dios? El día que comas del árbol que no debes comer, serás como ¿qué? Serás como Dios, dice en Génesis 3, serás como Dios. ¿Y qué dijo la mujer? Oh, pues se ve bueno el fruto para comer, yo quiero ser mi propio Dios, sacar a Dios de mi vida y que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y luego vemos que cuando entra el pecado y trae maldición sobre la tierra, sobre esta humanidad, que hay enfermedades, dolor, muerte, le dice Dios a la mujer, tu deseo será para tu marido y él, tu marido, ¿sé qué? Enseñoreará sobre ti. Génesis 3:16. Una relación de amor y de iguales del hombre y la mujer ahora va a ser definida por control. Yo puedo más, no yo puedo. Él te va a buscar controlar porque es más fuerte que tú, ¿sí? Y tristemente hay muchos abusos de hombres sinvergüenzas y también abusos de mujeres también sobre esposos. Pero es un asunto de control, de poder. Y en Isaías 14, 13 al 14, vemos un pasaje, una profecía del profeta Isaías contra el rey de Babilonia.
que se habían llenado de soberbia y pensaba que las naciones se habían sometido a él. Y es muy probable que este pasaje está hablando de Satanás por la descripción poética que utiliza de quién estaba atrás del orgullo y la soberbia del rey de Babilonia. Dice que este rey de Babilonia, y probablemente hablando de Satanás, dice: subiré al cielo en lo alto, levantaré mi trono sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Dice en 1 Timoteo 3 que los que comienzan a servir a Dios, que no sean gente nuevecita, que de pronto se les pone en un lugar de gran responsabilidad sin haber mostrado que tienen un carácter probado, porque dice que pueden caer, que pueden envanecerse. La gente, yo enseño la Biblia y la gente me escucha y la gente me presta atención. Y si no están bien sintonizados con Dios y tienen un carácter probado, dice que pueden caer en la condenación en la cual cayó el diablo. ¿Sí? Entonces, es probable que esta fue la caída de Satanás. El ver la gloria de Dios y desear tenerla para él. Desear tener más poder del que ya Dios le había dado. ¿Sí? Te fijas, siempre ha habido ese defecto en el ser humano. Una persona sin Dios que quiere conseguir poder o mantenerse en el poder puede llegar a lo más sucio, denigrante y bajo de la humanidad. Puede llegar a mentir, robar, extorsionar y hasta matar. ¿A quién se le ocurre dispararle a alguien para robarle un reloj en las maras, no? Matar a alguien para quitarle 100 pesos. Secuestrar a un niño y vender sus órganos y dejar desgarrada la vida de una familia que deja un hueco a su hijo porque quieren vender sus órganos por dinero, por una basura de nada de dinero. ¿A quién se le ocurre que puede haber 30 millones de seres humanos sujetos a la esclavitud en el siglo XXI y muchos de ellos sujetos a la esclavitud sexual en Tailandia y en México y en otros lugares, niños violados sexualmente para satisfacer la perversión satánica y diabólica de una persona que tiene su mente con basura echada a perder? Y que agarren la vida de un niño y destruyan su inocencia, su amor, su vida, o que droguen a una muchacha y la tengan drogada para prostituirla en diferentes lugares del mundo. Es algo, dígame si eso no es algo súper, súper diabólico y bajo de destruir la vida de una persona. ¿Cómo es posible que haya personas capaces de hacer ese tipo de basura en nuestros tiempos? Dice Pablo de que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, porque quieres tener posición, respeto, porque esto me va a dar buena lana, buen dinero que no esperaba. El ser humano hace lo contrario a lo que Jesús hizo. El ser humano es una basura sin Dios, decadente moralmente, que dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios, pero quiere lograr subir a las alturas y tener reconocimiento y riqueza y poder. Y Jesús, siendo puro y santo, teniendo toda la riqueza y el poder del mundo, vino y se vistió de humanidad, de fragilidad, para ir a una cruz, para ser abofeteado, para ser escupido, para ser golpeado, para ser latigado y para ser crucificado por amor a ti. Esa es la diferencia entre el ser humano y entre Jesucristo. Realmente es algo asombroso lo que Jesús hizo, que en esta semana que estamos recordando el Viernes Santo y la resurrección del Señor, tenemos que tener nuestro corazón sintonizado con Dios. Puedo pensar en seres humanos que han traído tanto dolor a millones y millones de personas. Benito Mussolini, Adolfo Hitler, regímenes fascistas, totalitarios. Benito Mussolini fue un hombre que no tenía nada de bonito, era un líder fascista de Italia. Mandó a asesinar a 2,000 de sus enemigos políticos y mató a más de 1 millón de personas. Adolfo Hitler mató, se estima, hay diferentes cálculos, fueron 6 millones de judíos, alrededor de 17 millones de personas muertas, y causó la Segunda Guerra Mundial. Hombres que tenían a Satanás en su corazón y lo justificaban y decían: los judíos, que son los dueños de los negocios y nos tienen en la pobreza, y los semitas, y lo es increíble que hasta nuestros días, Mein Kampf o algo así, Mi lucha, escribió un libro Adolf Hitler, y es increíble que se huyen hasta estos tiempos esos argumentos, que los judíos que controlan el mundo, que cálmate, eso es antisemitismo, que muchos de ellos hayan sido prósperos y tengan un sistema, y bueno, Dios dijo desde Génesis, no, bendeciré a los que te bendicen y te prosperaré, etcétera. Pero el punto es de que
hasta nuestros tiempos se oye el odio contra una raza, ¿no? Luego vemos a José Stalin en Rusia. Esta es parte de la historia de Rusia. Y tú le preguntas a muchos rusos y los rusos creen que Stalin fue un gran líder que consolidó la Unión Soviética, socialista, de países que estaban unidos para defender los derechos de los trabajadores y del pueblo, el comunismo, ¿no? Es increíble porque Karl Marx era un judío ateo que no creía en Dios en Inglaterra, que escribió un libro que fue muy popular que influyó las ideas comunistas en el mundo. Y todo lo que el comunismo ha tocado lo ha echado a perder. País donde hay comunismo no hay libertad de religión. Te enseñan que Dios no existe, que Dios es para la gente tonta, la gente que no piensa las cosas. Si alguien se quiere adorar a Dios no puede, está prohibido. El gobierno controla dónde vives. Te meten 2 familias en tu casa y tu casa ya no es tuya porque es de todos. Y si trabajas un cultivo y cultivas maíz o trigo, el trigo y el maíz no es tuyo, es del pueblo. Pero por eso llegan y te quitan todo y dices, ¿para qué trabajo si como quiera me lo van a quitar, ¿no? Entonces el comunismo destruye encarcelados, muertos. Stalin se cree que mató entre 15 a 23 millones de personas. Mató intencionalmente a 7 millones de ucranianos de hambre. Stalin. Y esa es la filosofía que está influenciando en Vladimir Putin. Vladimir Putin quiere consolidar la antigua Unión Soviética y tener ese poder que tenían y quiere someter a los ucranianos a las fuerzas. Y luego llegan los soldados, patean la puerta y dicen, venimos a liberarlos. Y pum, le dan un balazo en la cabeza al hombre y a la mujer, la violan, la abusan sexualmente y le dicen, calla al niño o le doy un balazo en la cabeza. Esto que le estoy diciendo es cierto, acaba de pasar hace 3 semanas. Ve a alguien en la bicicleta y viene un tanque, ¡pum! Y agarran y tiran, anteayer tiraron una bomba y mataron en una estación de tren, puros civiles, 50 personas muertas, hombres, mujeres y niños. Y dicen, no estamos nosotros matando a la gente. Y dicen, no, es una fotografía falsa que están haciendo como que están muertos. Y en Bucha, esta ciudad cerca de Kiev, en Ucrania, mataron a muchísimas cientos y cientos de personas muertas, civiles, no soldados. Lo que está pasando es horrible. Horrible. Y Stalin es una buena inspiración para Vladimir Putin. Y luego niegan y dicen, no fuimos nosotros. Y se hacen los víctimas. Es que NATO, es que la alianza de estos países europeos están en nuestra contra y es rusofobia, nos odian como rusos. Y luego tienen un montón de hackers y manda a Latinoamérica y manda a la India y di que Estados Unidos tiene laboratorios en Ucrania y por eso entramos, y que Vladimir Putin está contra los valores decadentes del oeste, que es verdad que el oeste tiene valores horribles en nuestros tiempos de pecado. Pero entonces muchos cristianos se tragan el cuento y dicen, no, es que Estados Unidos tiene laboratorios y Putin estuvo bien en venir, invadir una nación soberana y matar a toda la gente. Y hay que limpiar a Ucrania de nazis. Y la gente se lo está creyendo, y hasta en Latinoamérica. Cuando puse el post de oremos por Ucrania, nos acusaron de racistas, que cómo es posible que pidamos oración por Ucrania, y hasta algunos arriba Putin, y uno se queda, Dios mío, ¿cómo es posible? Y la gente que está, una maestra le dijo a los alumnos, lo que estamos haciendo está mal porque estamos invadiendo un país soberano y queremos que la guerra se acabe y se va a acabar cuando dejemos de invadirlos a ellos. Una alumna la grabó a la maestra y la corrieron de la escuela y puede enfrentar 10 a 15 años de prisión por haberle dicho eso a sus alumnos. Y las noticias 24 horas lavándole el cerebro a la gente de que no hay una guerra y de que es pura mentira y que los malos son los mismos ucranianos que están matando a su propia gente. Y la gente que está en Ucrania, que están casados entre ellos, mamá, papá, nos están matando, estamos huyendo, no te creo, hijo. Mamá, te estoy diciendo la verdad, nos están matando. Nuestra casa está destruida, el edificio ya no queda nadie, hay personas en la calle, no tenemos agua, luz. No te creo, hijo. No puedes hablar contra el presidente que es bueno, te han lavado el cerebro, estás en manos de los nazis. Imagínate, Dios mío, qué terrible eso, ¿no? José Stalin, 23 millones de muertos. Stalin y su reino de terror, ateísmo. Uno de los líderes más brutales de todos los tiempos, todo el que se le oponía terminaba muerto. Millones fueron exterminados o enviados a gulags, que eran campos de concentración de trabajo pesado donde murieron millones de personas o muertos de hambre. Se le conoce su reino como la Gran Purga y no tenía que ver con ir a la farmacia con nada del estómago, tenía que ver con la Gran Purga de purgar y destruir gente. Y
no eres patriota, estás en contra eres la basura que está en contra de el patriotismo de nuestra nación. Cambian las palabras y tergiversan la realidad. Mao Zedong en China probablemente mató 45 a 78 millones de personas. Las fotos que ven ahí, cada bolita es una gota de sangre y en un extremo se ve Hitler, en el otro se ve Stalin y en el otro se ve, cada gota representa 1 millón de personas muertas. Los muertos que mató Mao Zedong. Que Dios nos libre, ¿no? China está asumiendo el poder, 1.600 millones de personas. Todo lo que han Estados Unidos y a través del comercio los enriqueció, les dio un poder porque era una nación muy pobre con el comunismo y han robado la tecnología. Hay un laboratorio que gasta 5 o 10 billones de dólares en descubrir algo de tecnológico. Llegan los chinos, se meten, infiltran, sacan y gratis lo consiguen por $10,000, lo que les costó a los otros 20 billones de dólares en descubrir, por ejemplo. Y es un país donde persiguen al cristiano, donde a los musulmanes los tienen en campos de lavarles el cerebro y controlar. El Partido Comunista China. Ahora, quiero decirles que en China hay entre 40 a 100 millones de personas, hermanos en Cristo, perseguidos, reuniéndose escondidas del gobierno. Los chinos, los rusos son personas hermosas por las cuales Cristo murió. No estoy hablando de razas, estoy hablando de gente política que agarra y controla una nación entera. Si este va a ser el gigante dormido que está a punto de despertarse, la economía número 1 del mundo, claro que ahora no están bajo Mao Zedong, pero es un gobierno tramposo, que hacen trampas en las Olimpiadas, que hacen trampas en los negocios, que hacen trampas en todo, que no hay libertad de expresión, que por el COVID te encierran y no te dejan salir y te separan de tu familia. Ayer veía que un perrito de una persona enferma, a golpes lo mataron el perrito como si nada y no te puedes imponer porque te callan la boca, te meten a la cárcel. Hermanos, la democracia, yo sé que estamos hablando de Cristo, pero Cristo viene a traer libertad y la política importa, porque el día de mañana podemos estar controlados por un régimen así y eso nos corta todo, trae miseria al mundo entero. ¿Qué pasó con Venezuela, no? Con el socialismo. Y la gente, no, nos van a dar dinero los pobres, órale, y al rato todo el país en la pobreza. Y no puede decir nada a alguien porque pum, a la cárcel y no hay libertad. Mira lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, ¿el pueblo qué? Se alegra. Cuando hay un buen padre en la casa, los hijos se alegran. Cuando hay un buen esposo en la casa, la esposa se alegra. Cuando hay una buena esposa en la casa, el esposo se alegra. Cuando hay un buen pastor en la iglesia se alegra. Cuando hay un buen político que es líder o presidente municipal, la ciudad se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, ¿qué? El pueblo gime. No hay libertad, ¿no? Y eso pasa también en las casas. La esposa, ay, este viejo cabeza dura, ¿no? Ay, esta mujer. La gente que honra a Dios mejora la vida de su pueblo, hermanos, mejora la vida de su casa, mejora la vida de su iglesia, mejora la vida de su nación cuando estamos, y eso es lo que Jesús vino a hacer. El hijo de entre ustedes no debe ser así, dice Jesús, como los gobernantes de las naciones que se enseñorean sobre ellas, sino el que quiera ser el primero sea el servidor de todos. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Nuestra iglesia está en Seattle, Washington, en el estado de Washington. Se le llama Washington por este estado y también está Washington, D.C. Y hay un montón y Georgia, se llama Georgia, el estado de Georgia de los Estados Unidos por George Washington. 3 estados de los Estados Unidos, de los 50, es en honor al primer presidente de Estados Unidos. George Washington nació en una familia anglicana. También tenemos a personas como Abraham Lincoln, que se le conocía como el honesto Abraham Lincoln, que aunque tuvo otras influencias filosóficas, sus padres eran bautistas y creció en una familia con temor de Dios y muchas veces mencionaba la Biblia. ¿Y qué hizo Abraham Lincoln? Abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Todos los seres humanos son creados iguales delante de Dios y son dignos, y la esclavitud es un mal social. Y pum, lo abolió. Valores cristianos. George Washington fue un gran presidente de los Estados Unidos. Defendió las libertades individuales y buscó establecer un gobierno que sirviera a la gente y protegiera las libertades de sus ciudadanos. En su primer año como presidente, Washington dijo:
Es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecer sus beneficios e implorar humildemente su protección y su favor. ¿Por qué cree que Dios ha bendecido tanto a este país? ¿Este país es perfectamente justo? Claro que no. Debe haber injusticias horribles en la historia de este país, como la esclavitud que Abraham Lincoln trajo a su fin y tuvo que haber una guerra civil. Ha habido trampas de este país, claro, la corrupción está en el corazón del ser humano. Pero la realidad es que muchos países envidian este país y hablan súper mal de este país, hablan pestes de este país. Y la verdad es que yo me pongo a pensar, ¿qué otro país hay donde tengas las libertades y que una persona se levante desde abajo y pueda salir adelante como este país? No hay muchos. ¿Por qué? Porque comenzó con principios cristianos. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Pero gracias a Dios que tenemos libertad de adorar a Dios. ¿Qué podemos decir? Estoy en contra de lo que dijo el presidente y no te mandan a tirar un balazo en la cabeza. En su primer año como presidente dijo esto, que había que reconocer a Dios. Y luego dice, bendice, oh Señor, a toda la humanidad y deja que el mundo se llene del conocimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo. Lo dijo George Washington, primer presidente de este país. Ahora, hubo bendición en este país bajo George Washington. También bajo Abraham Lincoln. La reina Victoria fue una reina de Inglaterra. De 1819 nació, murió en 1901. Y fue la reina que más ha reinado, una de las que más ha reinado en el mundo, no sé si es la que más, 63 años, por lo menos en Inglaterra, 63 años reinó. Y ella venía de una familia, de una monarquía, donde había situaciones que no estaban bien. Por ejemplo, hubo un rey, unos siglos antes, el rey Carlos II, Charles II, buscaba el placer, quitó los valores bíblicos de los puritanos. Fue un periodo de decadencia en todo, persecuciones religiosas, la plaga, muertes de hambre. Inglaterra se había olvidado de la Biblia, se conocía por pobreza, borracheras y alta delincuencia. Mi hija está estudiando 5º grado de primaria y llegó bien emocionada. Papá, estábamos viendo mamá y yo a leer la historia de diferentes continentes y países. Dice, estábamos viendo que todos los gobernantes, cuando honraban a Dios, el pueblo prosperaba. Y los gobernantes, cuando permitían corrupción y pecado y se olvidaban de Dios, el pueblo se iba a cosas malas y la gente sufría. Le dije, qué interesante, hija. Y me empezó a platicar mi hija y mi esposa, y esto es una parte de su libro de texto de la historia del libro de mi hija que me llamó mucho la atención. La reina Victoria decidió a los 11 años de edad no ser como sus tíos inmorales y que iba a ser una buena reina. A los 18 se volvió reina. Estableció buenos principios morales y Inglaterra cosechó los frutos de un buen reino. Y se le conoce su época como la época victoriana. 63 años reinó. Tiene toda una era a su nombre, a su honor. ¿Ha oído de Victoria Falls en África? Victoria, Canadá, que está cerca de nosotros, ¿sí? Hay un día en honor a la reina Victoria en Canadá, inclusive. Su imperio trajo paz, leyes y orden y hubo muchos misioneros en esa época. Claro que hubo males también porque era una época imperialista en el mundo, España conquistando México y Latinoamérica y sacando el oro, España, ¿no? Inglaterra tenía colonias también en la India, por ejemplo, y se le llamó a esta reina la emperatriz de la India, pero dentro de todo fue una reina buena que buscaba el bien y fue una época de gran prosperidad. Florecieron los inventores, avances industriales y científicos, un tiempo de gran benevolencia y estaba George Mueller que empezó a recoger huérfanos de la calle y orar cuando no tenían que comer. Señor, provéenos. Y en ese momento se le descomponía el lechero la carreta y decía, se va a echar a perder esta leche, aquí la traigo. Y alguien dijo, me levanté esta mañana a las 5 de la mañana y Dios me dijo que tenía que traerles pan. Y venía el panadero y él había orado, Señor, no tenemos dinero ni comida, alimenta a tus niños, a tus hijos. Señor, y se sentaron, dieron gracias a Dios. Señor, gracias porque tú nos vas a dar de comer hoy. Tocaron la puerta y vino el panadero con toda la comida. Y así como eso hubo milagros en la vida de George Mueller porque era un hombre de oración. Mis respetos para gente que hace esto. William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación. Hubo muchos clásicos de la literatura en este tiempo. La profesión de enfermería floreció, gente cuidando a los enfermos, todo bajo el reinado de la reina Victoria de Inglaterra. Un jefe africano una ocasión fue a visitar a la reina Victoria y le preguntó, ¿cuál es el secreto, reina, de su grandeza? Y la reina de Inglaterra, calladita, no le mostró sus joyas ni la Torre de Londres, sino que le dijo, ahorita vengo.
y le entregó una Biblia al jefe africano y le dijo, este es el secreto de la grandeza de Inglaterra, los valores y los principios de Dios. Y fue la época más próspera de Inglaterra, del Imperio Británico. ¿Por qué? Porque cuando los justos reinan, cuando gente imita el ejemplo de Jesús, ¿qué dice Jesús? El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. En las cosas de Dios la economía es al revés. Entonces yo quiero animarte con este mensaje, que tú hagas de Cristo tu Señor, que le recibas en tu corazón porque Él vino a buscar lo que se había perdido, y que decidas ser un buen líder en tu casa, un buen líder en tu trabajo. Si Dios te ha llamado a servirle, un buen líder en tu ministerio. Como dice Pedro en 1 Pedro 5, no como teniendo señorío de la congregación, sino como siendo ejemplos. ¿Sí? Sé ejemplo con la gente que te rodea, con tus hijos. No, lo digo porque lo digo yo y aquí mis chicharrones truenan y yo soy Juan Camaney, ¿no? Masco, chicle, bailo, tango y no sé qué más, pero aquí solamente lo que yo digo se hace, ¿no? Los políticos que dicen, te vamos a dar dinero, te vamos a proteger, te vamos a dar tortas y vota por el PRI, ¿no? Vas a prosperar. Promesas, 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 promesas falsas para tomar de ti dinero del pueblo y engrandecerse. Estaba viendo que en la época de Carlos Salinas de Gortari en México había alrededor de $200 millones por mes discrecionales que él como presidente podía dar a sus amigos, a su familia, por favores políticos. ¿Qué haces? $200 millones al mes. Imagínate cómo no compras la corrupción, ¿no? Y lo estaba entrevistando, ¿cómo se llama de Univisión? ¿Jorge qué? Jorge Ramos lo estaba entrevistando y dice, pero presidente, el señor Carlos Salinas de Gortari y su hermano lo metieron a la prisión, y cómo es posible que el hermano del presidente tenía 124 propiedades, algunas en México y otras en el extranjero, si usted solamente ha sido político y no es un hombre de negocios. ¿De dónde sale su dinero? ¿No? Estaba escuchando, yo soy nacido en el estado de Veracruz en México y hace poquito hubo un gobernador que se llamaba Duarte, se apellidaba Duarte, y este gobernador parece que se cree que se robó alrededor de 45 mil millones de pesos. Imagínate qué harías, que creo que son $3 billones, algo así en su tiempo. ¿Qué harían 45 mil millones de pesos para construir escuelas, para traer seguridad a todo un estado? Ahora imagínate cómo está, no sé, todos los países de Latinoamérica, Venezuela y otros que tienen petróleo y que pudieran ser prósperos. ¿Por qué están aplastados? ¿Por qué la gente sufriendo? ¿Por qué la gente nada más tiene agua y arroz para comer? Por gente que quiere engrandecerse y ser grande, y que ama el poder a tal costa que quiere tener a todos calladitos, y si alguien dice algo te lo fusilan, lo mandan a matar, lo meten a la cárcel. Y esta tristemente es la historia de la humanidad. Hay mujeres que están siendo golpeadas en su casa y su esposo les dice, y hay de ti que se entere tu familia o que se entere la policía, tú me la traes y yo te... Y les hacen amenazas terribles, y está la mujer llorando en las noches y temblando. Pocas cosas más bajas puede haber en el mundo. Nadie es dueño de nadie. Dios nos hizo libres para buscarlo, para amarlo y para relacionarnos con otros de una forma libre. Y Cristo es el ejemplo de eso. Nuestra vida la vida del mundo tiene valor, tenemos dignidad porque somos hechos a la imagen de Dios. Así que como cristianos seamos ejemplos en nuestra casa, recibamos el amor de Dios. El ejemplo de Jesús es impresionante, porque su propósito no era tener una posición, ni usar o sacar ventaja. Jesús, siendo grande, vino a dar, vino a sanar y vino a rescatar. Y Él puede darte vida eterna, Él puede sanarte de las heridas de tu alma, de un matrimonio roto, de una vida en la depresión, de una vida en la adicción, y Él puede rescatarte con su poder. A eso vino Jesucristo, y eso es lo que celebramos en esta Semana Santa, la muerte y resurrección de Jesús, para perdonarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Jesús no buscaba gobernar de una forma imponente, su gloria la obtuvo de la forma totalmente opuesta, como el mundo la busca. En nuestro mundo, los cangrejos es una excelente ilustración la actitud de la mayoría de la gente en este mundo. Cuando la gente pesca cangrejos, no tienen que preocuparse en ponerle una tapa al bote de cangrejos. ¿Sabe por qué?
Porque cuando echas los cangrejos ahí arriba, los cangrejos, si alguno se agarra con la tenaza y se empieza a agarrar del bote, y dice, aquí salgo ya y soy libre otra vez, ¿qué crees que hacen los cangrejos de abajo? ¿A dónde crees que vas? Véngase para acá con nosotros, ¿sí? Y a veces así es la gente, alguien prospera, le va bien y te empiezan a tirar tierra, ay, ya se cree mucho, presumido, no, y no le confíes, y la gente se tira hacia abajo, ¿no? Y ese es el poder del mundo. Hablo mal de ti para que no te subas más arriba que yo. Y Jesús jamás hizo eso. Jesús vino a exaltar a los demás a través de una relación con Dios, a sanarles, a restaurar sus vidas, su salud, su integridad. Jesús se interesaba en la gente. Interésate tú también en la gente. Jesús vino a servir, mostrando amor, vino a sanar, liberar y salvar. Ganó por generaciones que la gente está interesada en su mensaje. No escribió nunca un libro, no fue líder político, no tuvo ejércitos, pero cambió el mundo y estamos en el año 2022, no después de Julio César, no después del emperador romano, no después de Buda, no después de Mahoma, sino después de Cristo. Transformó el mundo. Y tenemos en nuestros tiempos una supuesta religión de 2.6 billones de personas que dicen, yo sigo a Cristo, aunque cada vez es menos y algunos nada más son cristianos de nombre, porque en realidad el que va a ser cristiano no es el que se dice cristiano, sino el que sigue a Jesús como Señor y que ha recibido su salvación. Lo impresionante de Jesús es que no vino para empoderarse, aunque se trata de Él porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. En su humanidad siempre decía, les hablo las palabras no de mi propia cuenta, sino vengo a decir lo que el Padre me envió, ¿no? Y decía, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Jesús siempre hablaba del Padre y de llegar al Padre. No vino a ganar riqueza, posición o prestigio, sino que teniéndolo todo, se deshizo de todo para que su mensaje fuera escuchado y beneficiara la vida de la gente. Eso es asombroso del Señor Jesús que celebramos en esta semana. Y así decía Jesús, porque ni aún el Hijo del Hombre, léelo conmigo, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que recordamos esta semana? ¿Vino a qué? Vino a servirte, vino a salvarte, vino porque pensó en ti y vino para dar su vida para rescatarte. Quiero terminar con 3 exhortaciones en base a lo que hoy dialogamos. Comparamos que los reyes de las naciones desde el principio de la historia han buscado exaltarse de ellos para beneficiarse de ellos. Pero Jesús, siendo exaltado y siendo el Hijo del Hombre, que le pertenece todo poder, gloria eterna y que su reino no tendrá fin jamás, vino por amor y lo dejó todo por amarte a ti. Entonces la pregunta es, ¿le has recibido en tu vida? Porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Yo quiero animarte que si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, si tú murieras hoy y no sabes a dónde iría tu alma, recíbelo. Déjate rescatar por Jesús. Él vino a rescatarte, déjate rescatar. Hoy le puedes decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, decido creer en ti como mi Salvador y mi Señor, y quiero ser tu hija, tu hijo. Perdóname, limpia mi corazón de mis pecados. Y hoy es el día que tú quieres entregar tu vida a Cristo. Te voy a pedir al final que pases con nosotros, que podamos orar por ti. Al final, tener un consejero que pueda orar por ti y guiarte en la fe a poner tu confianza en Cristo. Jesús es Rey de justicia y Rey de paz, dice el libro de Hebreos. Es príncipe de paz. Recibe su salvación, déjate rescatar por Dios. Vive para servirle a Dios. Pero la segunda cosa es glorifícalo y sírvelo. ¿Usted cree que Jesús, siendo todopoderoso, el creador del mundo que nos amó, merece ser glorificado por tu boca? ¿Merece que tú le digas gracias, Señor? ¿Merece que le exaltemos? Dice la Biblia que tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor. Dice el Salmo 101 al 2, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría. Si tú te consideras un cristiano salvo por Cristo, no es para que tú vivas una vida cristiana apática,
Y estaba pensando que los ángeles cuando adoran a Dios y le dicen santo, 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 y se postran ante el que está sentado en el trono y el cordero que fue inmolado en Apocalipsis, no sirven a Dios con quejas o pesadumbre. Ay, otra vez ir a la iglesia. No. Tienen un corazón de decirle, Señor, tú eres digno, tú eres santo, se trata de ti. Mi corazón está enfocado en ti, Señor. Y le adoran y le sirven. Así que cuando tú cantes aquí, cántale con fuerza, con alegría. Adórale al Señor, derrama tu corazón delante de Él, glorifícalo y sírvelo. Y por último, sigue su ejemplo. Dice en 2 Corintios 5:15, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan egoístamente para sí mismos, sino ¿para quién? Para Él que murió y resucitó por ellos. Sigue su ejemplo. ¿Cómo estás como esposo o como esposa? ¿Tienes una buena actitud? ¿Una actitud amorosa hacia tu familia? ¿O es, no sé, don enojos, doña gruñona? Pídele a Dios ayuda, dile, Señor, cambia mi corazón. Quiero tener un buen liderazgo en mi casa. Eres empleado, eres jefe. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Con decencia, con respeto, con dignidad, con amabilidad? ¿Te interesas en sus vidas? Si tienes un ministerio, ¿cómo tratas a la gente a tu alrededor? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú, siendo el Dios de la gloria, dejaste todo y nos advertiste que entre nosotros no debería ser como los gobernantes de las naciones que buscan enseñorearse, sino que el que quiera ser el primero debe ser el servidor. Somos llamados a servir, Señor. Perdónanos porque a veces buscamos a nuestra manera, Señor, el reconocimiento, el salir adelante, y nos olvidamos que lo más importante, Señor, es vivir en el centro de tu voluntad. Dios, queremos ser esposos amorosos, esposas entre nuestra congregación que aman a su familia y respetan a su esposo. Señor, queremos ser padres que somos ejemplo a nuestros hijos, que lideramos con firmeza, con disciplina, pero también con amor y con ejemplo. Señor, levanta entre tu pueblo, en medio del caos del mundo en el que vivimos, Señor, líderes aptos, líderes que están interesados en el bienestar del mundo y de la gente. Padre, transforma nuestro corazón. Todo lo que en nuestro corazón esté mal, que tiene que ponerse a cuentas contigo, ayúdanos. Así como estamos, si hay alguien entre nosotros que hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, que Cristo es el Señor de tu vida, que reconoces que Él vino a salvarte, si hoy es el día que le quieres dar tu corazón, no te voy a hacer pasar al frente, solo al final queremos orar por ti. Ahí todos estamos con el rostro inclinado, ojos cerrados. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar, ahí. Dile, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga. Querida hermana, Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguna otra persona quiere entregar su vida a Cristo hoy? Si tú ya eres un hijo o una hija de Dios y Dios habló a tu corazón que tienes que trabajar en tu humildad, en tu trato para con otros, y tú le dices, Señor, gracias por recordarme esto, que cuando nos humillamos tú nos exaltas, Señor, y que nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo amoroso, sensible, que respeta a los demás, que busca el beneficio de otros. Si Dios te habló en tu corazón en algún área, levanta tu mano, dile, Señor, aquí está mi vida. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias porque eres bueno. Te pedimos que hoy, al rato que salgamos, nos despidas en paz con tu presencia, que nos des tiempos hermosos como familia en la semana, tiempos hermosos en tu palabra. Renueva, Señor, nuestras vidas que necesitan ser renovadas. Danos paz, danos luz, danos poder para ser cristianos que llevan tu nombre alrededor, Señor, para que otros te conozcan. Te amamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.